Vamos a leer la primera epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto, el capítulo 2, y el versículo 14. Como tema a esta parte bíblica, 3 clases de personas. Óigase bien, 3 clases de personas, y de eso vamos a ver. Quiero ver el hombre natural, quiero que, hermanos, veamos el hombre carnal, así, que está en la iglesia, pero que no está haciendo la voluntad de Dios. Y quiero que veamos el hombre espiritual. Versículo 14, vamos a verlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice, hermanos? La mente de Cristo. Siéntense, hermanos. ¿Qué altura, hermanos, hemos llegado a obtener, alcanzar? Sí. Tener la mente de Cristo. Qué precioso es esto, hermano. Incomparable tener la mente de Cristo. Sí. Pero bien, vamos a empezar sobre el hombre natural. El hombre natural es cuando no teníamos a Cristo, cuando no conocíamos este camino, cuando la vista estaba bien cegada totalmente, porque había alguien, hermanos, que nos había cegado, y este era Satanás. Así que cuando vemos un mundo, hermanos, sin conocer a Dios, es el enemigo Satanás que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de Cristo. Segunda carta de Corintios, el capítulo 4 y versículo 3. El príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Hermanos, así anduvimos nosotros, sin conocer a Jesús, lejos de los pactos, las promesas de Dios. Sin Cristo y sin Dios y sin esperanza.
Cuando no conocíamos, hermanos, este camino, nosotros no entendíamos la revelación divina de la palabra, porque el Espíritu de Dios es el que revela, ¿verdad? Pero en ese entonces no teníamos el Espíritu de Dios, solo el Espíritu de nuestra naturaleza, el hálito de vida. Hasta allí no más. Pero habiendo venido a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios nos anhela celosamente y nos indica, hermanos, a llegar a tal grado que tenemos la mente del Señor. Así que el hombre natural es aquel como Nicodemo. Aunque cierta parte del hombre tuvo una buena visión, querer ir a platicar con Jesús. Habiéndole Jesús dicho estas palabras cuando se presenta a platicar con él, cuando le dice, os es necesario nacer de nuevo. Esta palabra se la dijo Jesús. ¿Qué dice la naturaleza de Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre viejo? Mire, la naturaleza humana, el hombre natural, cuando no tiene la revelación de la Escritura, de la palabra de Dios, ¿cómo puede un hombre viejo, dijo Nicodemo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Verdad que estaba, hermanos, ignorando en ese entonces, en ese momento, lo que es la sabiduría y la gloria de Dios? Porque él pensaba que Jesús le hablaba de un nacimiento de nuevo, volver al vientre de su madre y nacer, pero Cristo le hablaba de cosas celestiales. El domingo pasado que tuvimos los bautismos, yo les hablaba de aquel hombre de Etiopía, el cual es el etíope. Que este etíope, hermanos, era comparado como algunos de nosotros, buscando a Dios donde no se hallaba. El hombre venía de adorar, pero no entendía la Escritura. Buscaba la salvación donde no se hallaba. Venía leyendo el pasaje, como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. Y el hombre no entendía. Pero he aquí la misericordia de Dios, ¿verdad? Le habla a Felipe. Felipe desciende al camino. Ahí va un hombre que va leyendo este pasaje. Y desciende Felipe y fue cuando lo hace subir al carro. Y le pregunta, ¿de quién está escrito este pasaje? Y Felipe, abriendo su boca, le empieza y le anuncia el Evangelio de Jesús. Así nosotros anduvimos como este etíope. Yo me acuerdo bien, hermanos, que yo no me depravé en la vida. Yo no fui un hombre vicioso, yo no tuve nada, fue tranquilo. Mis vicios eran otros más naturales, pero no fui un bebedor de guaro ni nada de eso. Sí. Pero sí, hermano, por la enseñanza de nuestros padres, más que todo de mi mamá, porque ella fue bien católica,
Y ahí nos crecimos. Yo buscaba, hermano, la salvación. Era tan adorador de aquellas virgen que le llamaba, que hoy no la conozco yo por la escritura, no la hay, o aquella Santa Lucía que estaba en Divisadero. No me podía caer una basura en un ojo cuando yo le estaba diciendo a la Santa Lucía que me la sacara. Qué tremendo, hermano, qué ignorancia. Otro ídolo que yo tenía, hermanos, de grande esperanza, era el Jesús de rescate, que está en Ciudad Barrio y estaba en Guatemala. Yo le pedía cosas, hermanos, y cuántas cosas, ¿para qué vamos a hablar de más de eso? Todos nosotros, algunos anduvimos en esta ignorancia. Pero hay un texto bíblico que dice: pero Dios, habiendo pasado los tiempos de vuestra ignorancia, ahora demanda a todo hombre que se arrepienta y busque el camino del Señor. Hermanos, Dios nos bendijo grandemente con habernos elegido desde nuestro nacimiento. Ya Dios tenía un plan maravilloso. Ahora, hermanos, hay muchas cosas del hombre que fue ayer, el hombre natural, pero quiero pasar adelante porque el tiempo no me alcanzaría para poner, ¿verdad?, todo lo que he escrito. Solamente he tocado 2 puntos, lo que es Nicodemo y el etíope. Pero ahora quiero hablar, hermanos, del segundo hombre, y ese, hermanos, es cristiano no regenerado. Y ese está en las iglesias. Hay personas que andan buscando, hermanos, de iglesia en iglesia, hermanos, la perfección. Sí. Y no puede haber imperfección porque él se debilita y sale de allí y busca otra iglesia. Esa persona está equivocada. Aquí no somos perfectos, ni que ya lo alcanzamos todo, sino que una cosa hacemos: ver al que está delante, a Jesús, y olvidamos lo que queda atrás. Hermanos, es un mensaje tan de mucha reflexión, y quiero que veamos como ejemplo para que vayamos entendiendo el mensaje. ¿Quién es esa persona que no está bien regenerada? ¿Se acuerdan de ustedes de aquel fariseo y aquel publicano? En Lucas 18:10 dice que iba a orar, los 2 fueron a orar al templo. Veámoslo mejor, hermanos, para que disfrutemos el texto. Lucas 18:10. Vamos a ver, hermanos, para que seamos enseñados y no vayamos a cometer algunos errores. Vamos a tomarlo, del 10. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera.
Óigase bien, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué les parece, hermanos, la oración de este hombre? Iba a orar, entraron juntos, pero hacía una oración tan, hermanos, sin sentido, sin razón. Ahora él dice en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano es el buen cristiano, hermanos. El publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, es tiempo de pensar en esta parte bíblica, hermanos, de esas personas, hermanos, que son así, ¿verdad? Que critican, eso no es bueno. Le gusta andar, hermanos, metido en todo. Fíjese, yo le voy a decir una cosa, que una persona, hermanos, que no se interese en chambres, en lo que pasa, ni se da cuenta. Pero aquel que anda es chambroso, hermanos, que critica, le gusta, de todo se da cuenta. Casi es parecido como un diario noticiero. Así que, hermanos, critica por nada, solo valora a algunas personas, a otras no. Hermano, esto no debe ser así. Se fija en todo. Le gusta tirar piedras. Es como el fariseo, hermanos, que entró tirando piedras. Este es tirar piedras, lo que él dijo. No soy como este publicano. Sí. Hermanos, hay que fijarse a sí mismo. Hay que tratar la manera de vivir una vida justa, piadosa delante del Señor. Si otro no la lleva, ese es problema de él. Esa persona tiene que dar cuentas. No los encarguemos de ese trabajo porque ese trabajo no es de nosotros. Eso Dios tiene que verlo y Él sabe qué hacer. Ahora, hay veces, hermanos, que la persona quiere que se ajuste a una medida, pero las medidas no son iguales todas, hermano. Ustedes ven aquella parábola del capítulo 13 de San Mateo que dice que el sembrador salió a sembrar. Sí. Y ahí nos habla, hermanos, que parte cayó a la orilla del camino y vino el malo y arrebató las buenas semillas de aquella persona y vino a caer en lo mismo. En fin, el otro que cayó entre piedras,
y por otro que entre los espinos, y hubo uno que cayó en buena tierra. Este dice que produjo al 100 por uno, al 60 y al 30. Son 3 medidas, hermano. Digamos que el 30, hermanos, a aquellos grandes ministros de la palabra de Dios, como lo fue el gran José, que Dios estaba con él, dice la Biblia, y que no se apartaba Dios con él, y que todas las cosas progresaban porque Dios estaba con él. La casa de Potifar se llenó de bendición por causa de José, porque Dios estaba con él. Digamos que estos hombres son los del 100. Hay otros del 60. Y por último yo me conformo, hermanos, que llegar al 30. Y allí debemos de conformarnos. Porque no somos como aquellos grandes hombres que yo los admiro. Como lo es Job, hermanos. Hombres admirables que dieron un porcentaje tremendo de lo que habla esa del 100 por uno. Nosotros, hermanos, con una cosa poca, una enfermedad muy mediana, somos bien quejosos. ¿Sí? Nos quejamos, hermanos, como que si fuéramos un mono. El mono se queja de una heridita y está ahí en aquello. Hermanito querido, hay personas que dicen no me visitaron. Por eso yo no voy a la iglesia ya. Voy a ir a otra iglesia. Sí. Usted no ha comprendido, esa persona no ha comprendido quién es Dios. Cuando la persona está en un paso delicado en esta vida, el Señor está más cerca de esa persona y usted está más cerca de esa persona. Dios tiene el cuidado de esa persona. Sí. Usted está clamando que no la han visitado, no ha descubierto que Dios ha estado en esa cama con ustedes. Sí. Así que, amados hermanos, una persona que no esté bien convertida le gusta tirar piedras como los fariseos cuando hallaron a aquella mujer. Pero Jesús dijo, el que esté sin pecado, tire esa piedra. Sí. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Sí. Nos gusta tirar piedras en veces. Y eso no es de Dios. Ese es los fariseos. Pero cuando usted, hermano, habla de su hermano, lo critica, le está tirando piedra. Sí. Esto no debe ser así, hermano, y si somos hermanos. Sí. Somos hijos de un mismo Dios. Somos hijos de Jesús, hermano, cuando estaba en el Calvario. Nosotros estamos condenados a morir, pero Él nos está dando la vida. Sí. Dice Pablo, hermanos, a los colosenses, que el acta, hermanos, la cual describía que nosotros estábamos destituidos para ser castigados. Pero Dios en el Calvario rompió todas esas maldiciones, hermanos, y nos hizo libres. Nos libertó para la gloria de Dios. Ahora somos felices porque disfrutamos de esta bendición de Dios.
En otras palabras, hermanos, voy a atreverme a algo que no me conviene, pero me voy a atrever. Como Pablo dijo, aprendan de mí, así como yo aprendí de Cristo. Fíjense en mí, hermanos, a ver si me gusta andar hablando de nadie, ni de otras iglesias, ni de nadie. Aún quiero decirles que en última hora el Señor me ha dado a conocer. ¿Para qué me voy a andar queriendo condenar a aquellas personas religiosas, hermanos, como la tradicional religión? Si he entendido que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Y los que están elegidos los va a sacar donde quiera que estén. Sí. Así que, hermanos, tenemos que tener muchas precauciones en el Señor, cuidados, mejorar nuestra vida. Hay personas que son muy enojadas. Mejore su vida, hermanos. Si se puede enojar una persona, pero que sea por cosas como Jesús, pues se enojó, ¿verdad? Cuando estaban los cambistas en el templo, ¿verdad? Razón tenía. Cuando Moisés estaba orando, platicando con Dios, ¿verdad? Cuando la gloria del Señor descendía en aquel lugar y el pueblo esperando qué recibía Moisés y qué les había de traer. Pero algunos inventaron a decir, este Moisés tarda, háganos dioses. Hicieron una asamblea, ¿verdad? Y le dijeron a algunos líderes que le hicieran dioses. Y ante esos dioses empezaron a bailar y, ¿verdad?, a darle gloria a quien no se merece. Cuando Moisés desciende, hermanos, del monte y ve el pueblo en esa naturaleza, se enojó Moisés y quebró las tablas que traía escritas y las molió y se las dio a beber. Qué tremendo, hermanos, cuando el pueblo de Dios no quiere darle lo que a Dios se merece. Hay que ser cristianos de verdad, hermanos. Verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, hermanos, tienen privilegios de parte de Dios. Vamos a seguir viendo. Hay hermanos que son malcriados, que no se han regenerado. ¿Me han oído de mí alguna palabra, mi hermano, mal dicha? Usted me puede exhortar como a padre, ¿verdad? No como comúnmente, como a padre, porque al ministro se le exhorta como a padre. Hay hermanos que son tremendos, hermanos, que no se han regenerado todavía de la boca. Son malcriados, dicen mandar. Qué tremendo. Toda palabra torpe que el hombre hable, mire, hermanos, toda palabra mala que el hombre hable tiene que dar cuenta, porque por tu palabra sos justificado y por tus palabras podés ser desechado también. Así que, amados hermanos, es el hombre medio así, o la hermana media así. Hay mucho que hablar de esto, pero quiero, hermanos, ir adelante con el espiritual. Qué bonito es el espiritual. ¿Quién es el verdadero espiritual? Es el que nace de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, hermanos, es muy diferente. Las cosas, hermanos, las hace bien. Ustedes se acuerdan, hermanos, de aquel
gran ilustre hombre de Dios, que en el capítulo 11 de los Hebreos lo menciona, y allá en los principios, los primeros libros, parece que en Génesis, no recuerdo bien, pero en los Hebreos sí, donde dice de Enoc. Vamos a ver, hermano, ¿qué nos dice? Hebreos 11. Vamos a ver qué privilegios tienen, hermanos, los que aman a Dios y le sirven a Dios. Hebreos 11, el versículo 5. ¿Qué hombre es esto, hermano? Dios los coronó, hermanos. Veámoslo. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A dónde van los hijos obedientes? Hermanos, ¿para dónde fue traspuesto Enoc? Para el cielo. ¿Cuántos años vivió Enoc? Según dice, 365. Pero tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y estos hombres ilustres están en la Biblia, hermanos, para que nosotros aprendamos de ellos. Recuerde, hermanos, el hecho que estamos en el camino y que estamos en Cristo. Pudiéramos tener algunos tropiezos, hermanos, en la venida de Jesús. Así que el espiritual, vamos a leer, hermanos, donde tuve la lectura. Vamos a ver quién nos ha enseñado el capítulo 2 de lo que hemos leído de la primera carta a los Corintios y el versículo 10. Veamos, hermanos, vamos a ir leyendo y vamos a ir pensando. Dice: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando usted ve la palabra Espíritu acá, ve una E grande. Ese quiere decir el Espíritu de Dios. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios todo lo escudriña, ese Espíritu de Dios que está en nosotros. Hermanos, hemos llegado a entender, hermanos, que nosotros no tenemos que tener la mente reducida, que aquí somos y que aquí nomás se termina. Nosotros tenemos que escalar, hermanos, hacia mansiones eternas, a donde está Cristo sentado a la gloria de Dios. Como mención, hermanos, a la muerte de Esteban. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, los cielos le fueron abiertos. Esto es conocer el más allá, hermano, por el Espíritu de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, estando siendo apedreado, dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios.
Hermanos, nosotros tenemos que pensar que nosotros no somos de esta vida totalmente todo el tiempo. De aquí venimos por ciertos años, pero nuestro futuro está en el más allá. Yo me gusta, hermanos, ver, hermanos, aquellos hombres de Dios, como Dios los estimuló con grandes privilegios. Pablo en la segunda carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 12, dice él, yo voy a relatar algo de un hombre. Conozco un hombre que hace 14 años, que habla del mismo, que estaba refiriéndose 14 años ya de perseverar. Hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero ¿saben qué dice él? Ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y estuve en el paraíso, dice Pablo. Y ahí oí cosas inefables, la cual no le he dado al hombre expresar. De ese hombre me gloriaré. Gloria a Dios, hermanos. Por eso nosotros vemos a Pablo, hermanos, con grandes virtudes. Y una de las grandes virtudes, nosotros lo vemos en la cena del Señor, instruyendo a la iglesia de Corinto. Pablo, hermanos, no fue constituido en un instituto bíblico. Porque él dice, yo os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Se merece Dios, hermanos, la alabanza. Vamos viendo. Dice el versículo 12, bueno, el 11 del capítulo 2 que estamos viendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en él? Es pequeña, espíritu es el espíritu natural de nosotros. Ese espíritu natural de nosotros nos da a entender quiénes somos. ¿Usted sabe quién es usted? Sí. Yo no lo conozco, pero usted sí sabe. Bien. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Ahí tiene la E grande, el Espíritu de Dios. Por eso hemos conocido las cosas de Dios, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque un día le dijiste a tus discípulos, y eso nos alegra mucho, me alegra mucho. Yo voy al Padre, pero no los deja huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros hasta el fin del mundo. Ese Espíritu nos da a conocer, hermanos, dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Nosotros tenemos un futuro. Nuestra ciudadanía, hermanos, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios, hermano. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Estamos maravillados. Así que si el Señor viniera ahorita, qué lindo sería. Así que si la muerte viniera ya, qué bueno sería. Le decía a mi hija anoche yo, mira hija, yo le digo, yo no es que sea valiente, hermanos, porque soy débil.
En las enfermedades siempre busca al médico uno, ¿verdad? Porque el aguijón de la carne es tremendo. El que dice que es fuerte es mentira. Yo he visto hombres fuertes, hermanos, fuertes, pero ya en la angustia, hermanos, se someten a la ciencia. Pero yo le decía a mi hija Lisette, mira hija, yo quisiera una muerte así, acostarme y no amanecer vivo. Una muerte dulcísima. Qué lindo sería, porque yo sé, hermano, que es mejor estar a la presencia del Señor que estar ausente del Señor. Estar ausente del Señor, tenemos peligros en esta vida, ausentes con el Señor. Pero estando ya presente con el Señor, ya es una dicha. Bendiciones a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Jesús.